y de un campamento que parecía que no iba a ser lo mismo por lo cerquita que era, salió un campamentazo con actividades hermosas y sobre todo con una vida de hermandad que no se había visto en otros campamentos. Nuestro grupo tiene casi 38 años de vida. Por él pasaron cientos de personas que tienen miles de anécdotas e historias para contarnos. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer cómo era nuestro grupo antes y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. Para algunos el 491, para otros el 663. Grupo Scout San Antonio de Padua. Esto es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Bueno, Seba, ¿cómo va? ¿Qué tal? Acá andamos, muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo llegaste al grupo? ¿Cómo llegué al grupo? Bueno, en el año 96 con mi familia nos mudamos de Santa Fe a Rafaela y como mis hermanos ya hacían scout en el grupo San Pablo en Santa Fe, yo desde chico anhelaba mucho empezar el movimiento porque los veía salir con la mochila, irse de campamento a las actividades los sábados y me contaba mi mamá también que era una pelea todos los sábados porque me quería ir con ellos pero todavía no tenía edad. En el 97 yo ya tenía 7 años cumplidos y pude arrancar las actividades acá en el grupo San Antonio. ¿Te acordás cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue el primer día? Y la verdad que pasó hace ya unos cuantos años, estamos hablando de 25 años aproximadamente. Te podría decir más o menos que me acuerdo cómo fue mi vida durante la manada, si te sirve. Dale. La verdad que era un chico bastante activo, no era de tener vergüenza. Entonces siempre andaba de acá para allá, me gustaba mucho participar de los juegos, me llamaba mucho la atención también el aire libre, las construcciones, así que me animaba a muchas cosas. Esa inquietud también me ha llevado muchas veces a ocupar funciones dentro de la rama, como la de seisenero, subseisenero, y la verdad que una infancia bastante activa y hay veces que a los chicos que somos bastante activos a veces somos también un poquito problemáticos porque es difícil de llevarlos en forma ordenada y alteramos un poquito a veces el grupo, pero la verdad que tengo una muy linda experiencia también y recuerdo de la manada. Pasé por muchos dirigentes, viejos lobos, porque son 4 años los que uno pasa desde los 7 años hasta los 11 y de todos he aprendido mucho, muchas canciones, mucho marco simbólico, el libro de la selva empecé a quererlo ahí y después más grande como dirigente de manada me apasionó también, así que la verdad que una muy linda experiencia todos esos años de mi inicio en el movimiento. ¿Qué dirigentes te acordás que te acompañaron en manada? En manada, si te lo tengo que nombrar, pero deben haber sido como 14. Los simbólicos del grupo, que hace un montón que están y aún pertenecen, que son Claudia y Mónica, que son referentes históricos del movimiento. También la tuve a Graciela, la esposa de Tito Mariani. Estuvo también Alejandro Tabla, que era acá. También lo tuve a René, que es el esposo de Claudia, que era nuestro Balú. También estuvo en su momento Paola Lanza, Paola Lencina, que también era Raksha, y bueno, algún que otro dirigente más que por ahí inician en el movimiento, practican un poco algunos sábados en la rama manada, y por ahí se van a otra rama o por ahí dejan el movimiento, pero que no han llegado por ahí a marcarme tanto como para que me pueda acordar en este momento de ellos. Pero básicamente los que más me acuerdo, el Ale Tabla, Mónica, Claudia, René, Graciela y Paola. ¿Cómo fue tu promesa de manada? Mi promesa en manada, la verdad que yo anhelaba mucho la entrega del uniforme. Cuando yo había arrancado eran los inicios de la sucesión de USCA a Scout de Argentina, pero todavía utilizábamos el uniforme de color verde, la camisa verde. Me acuerdo que fue durante un campamento, para el cierre del campamento se hizo la ceremonia de promesa de manada y fue en el club de teléfonos. Fueron mis papás, lo que me había sorprendido bastante y bueno, la verdad que una muy linda experiencia también, y más cuando tenés
como un crecimiento en tu progresión, una ceremonia que marca la vida del scout, y es durante un campamento, la verdad que pega el doble, digamos. ¿De qué campamentos finales te acordás de haber participado en manada? Mira, me acuerdo de casi todos los campamentos. Solo sé que durante estos 25 años falté a 2 por cuestiones de vacaciones de familia. Y mira, es bastante llamativo, pero justo mi primer campamento en manada hubiese sido en Tafí Viejo, en Tucumán. Pero como te decía, que era bastante inquieto, no era solo inquieto en la manada, también era un poco inquieto y revoltoso en la escuela. Así que a modo de castigo, ese año no pude participar del campamento final. Lo que ya fueron por ahí unos golpes un poco duros, pero que ayudaron a corregir las deficiencias que había por ahí en mi conducta desde chico ya. Porque la parte tecnológica, la televisión y todas esas cuestiones no me llamaba tanto la atención. Ahora, el movimiento scout y el deporte eran cosas con las que mis papás me podían volver a llamar al orden. Así que lo sufrí, pero agradezco que hayan tomado también esas decisiones en su momento. Después mi primer campamento entonces fue al año siguiente, en Catamarca, en Las Pirquitas. ¿Qué te acordás de ese campamento? De ese campamento me acuerdo que había un montón de víboras corales, que teníamos que tener mucho cuidado a la hora de jugar, si caminábamos por el monte, cuidado de levantar los palos, las ramas, todo eso, que no hay que tener miedo a los animales, sino que hay que tener respeto, porque nos explicaban que las víboras tienden siempre a huir del humano, lo que no hay que hacer es enfrentarlas o molestarlas, sino dejar que sigan su curso. También me acuerdo que éramos una manada muy numerosa. También me acuerdo de un gran juego que estaba referido a los aborígenes, entonces los dirigentes se vestían de indios y nos acompañaban explicándonos los juegos, que los baños eran enormes y patinosos, entonces en su momento jugábamos en las duchas a patinar en paños menores por un pasillo larguísimo enjabonado, que para nosotros era una diversión, una locura, pero para los viejos lobos era abrir los ojos y un peligro terrible, así que por ahí no se tiraba la picardía. Y bueno, esas son las cosas que me acuerdo. También me acuerdo de que, como te decía, que me gustaba la parte del aire libre, las caminatas y todo eso, también me gustaba la parte de las construcciones, entonces siempre quería tener el cuchillo en la cintura o algo por el estilo. Así que tenía el cuchillo de cocina, como no tenía el cuchillo de monte, y me lo llevaba a todos lados a mano en la riñonera, como para, si en algún momento se necesitara, usarlo con responsabilidad, pero siempre presente, que por ahí no era lo ideal con esa edad, llevar el cuchillo. También recuerdo de ese campamento que había estrenado mi primer cantimplora, que me la regalaron mis papás para un cumpleaños, que por ahí uno piensa que no es un gran regalo, pero sin embargo para mí era el regalo. La cantimplora era una cantimplora al estilo militar, con estuche de color verde y de aluminio en forma como de plato, y la verdad que yo estaba chocho con mi cantimplora nueva y la mochila que me habían prestado para ese campamento, prestado y después regalado, me la había dado mi madrina, que era una mochila vieja, de esas tipo también del ejército, con caños bastante pesados y también de color verde camuflada, que la utilicé por muchos años hasta que después en una rama mayor pude adquirir una de las mochilas un poco más modernas y que uso actualmente, que son un poquito más anatómicas. Volviendo a tus inicios, ¿cómo era el predio en tus inicios? ¿Qué diferencias había? Bueno, el predio ha cambiado sobre todo, y al día de hoy que estuvimos extrayendo algunos árboles por cuestiones de organización y espacio, tenía más árboles por este sector. Había toda una hilera de árboles que hacían pasillo a lo que hoy es el playón lateral. Los azareros siempre estuvieron y eran un poquito más cargados de hojas porque ahora recibieron una poda. No estaba el olivo aquel, que ya está medio sequito, pero ese no estaba porque lo regaló un sacerdote después, unos años después de haber arrancado en el grupo. El que le llamamos nazareno,
siempre estuvo, pero un poquito más chiquito. Y bueno, el resto de los playones y todo eso sigue bastante igual. Lo que pasa es que cuando uno es más chico, ve como que el espacio le parece más grande. Y después resulta que va creciendo y se da cuenta por ahí de algunas limitaciones que tiene en cuanto al espacio y la cantidad de chicos que somos actualmente. Sin embargo, cuando arranqué también tengo el recuerdo de que completábamos dos colectivos y pico entre las guías y los scouts. Quiere decir que siempre fue una hermandad muy numerosa San Antonio. Antes nos hablaron sobre un mangrullo. ¿Vos lo llegaste a ver? Yo llegué a ver el mangrullo. El mangrullo lo había realizado la comunidad Rover de ese entonces. Y la verdad que antes, no sé si ahora lo harán también los chicos, siempre mirábamos a los más grandes con anhelo, con admiración, como ejemplo. Así que cuando vos veías a un scout realizando una construcción de semejante importancia, quedabas totalmente asombrado y no veías la hora de que pasen los años para poder subir y estar en el mangrullo o tocar los redoblantes que tienen, que son históricos, y todas esas cuestiones eran las cosas que uno ya lo iban atrapando de a chico, y sábado a sábado te daban ganas de seguir, de continuar en el movimiento, de crecer. Porque también te digo que el ser scout durante la infancia y parte de la adolescencia, a veces que se te torna medio pesado, sobre todo en la escuela, por las cargas, las burlas, la imagen que tenía en su momento de chico explorador, como se lo ve en las películas, que ayuda a la viejita a cruzar la calle y que solo vende galletitas. Pero con el tiempo pude ir mostrando que no era solo eso, y mis amigos también fuera del movimiento empezaron a valorar el escultismo y no solo aceptarme, sino a darme la importancia que tenía en el grupo de amigos, los conocimientos que traía del grupo, tanto en los asados como las juntadas y esas cuestiones, a la hora de prender el fuego, cocinar, de buscar una solución creativa a un problema sencillo pero que a nadie se le ocurre nada, a la hora de organizar equipos dentro y fuera del movimiento. La verdad que muchísimas herramientas me dio para la vida el movimiento. Bueno, Seba, ya que lo nombraste antes, ¿cómo era la previa de un campamento cuando vos estabas en manada? La previa al campamento, como te contaba y te agrego también, dentro de la familia hay bastante historia de escultismo, así que tenía a los papás bastante preparados. Por un lado, Francisco, mi papá, fue dirigente en Santa Fe y acá también, y mi mamá, todos estos años con la experiencia de mis hermanos, ya la agarraba bastante canchera a la hora de los campamentos. Era cuestión de agarrar la lista que te daban los viejos lobos de los elementos y junto a mi mamá ir armando el bolso, que consistía en acomodar la ropa, desde las medias hasta la campera de abrigo, todas las mudas de ropa que uno llevaba, ponerle el nombre bien escrito y visible para no confundirla con la de otros chicos, la bolsa de rancho, la bolsa de higiene, preparar esa mochila que te decía que era grande, pesada, pero cargada también no solo de ropa cantimplora, linterna y esas cuestiones, sino también de muchísimas expectativas y ganas de ir a ese campamento y tener experiencias inolvidables. También la previa al campamento no solo era el armado del bolso, sino el participar de los eventos que proponía la hermandad para juntar dinero y apoyar a la casa en el pago del costo del campamento. ¿Se juntaban un rato antes acá para salir? Sí, siempre que, por lo que recuerdo, la concentración fue entre el salón y el predio, se dejaban los bolsos en un lugar y después hacía un pasamano en cadenas desde el sitio donde almacenamos los bolsos hacia la bodega. Y otra de las cuestiones, como anhelábamos también en las construcciones, hay veces que hasta envidiábamos el trabajo de los rovers y los dirigentes de cargar las bodegas, porque uno lo ve y son los que más participan en ese momento, que están acomodando en forma de Tetris y organizando todas las bodegas para que entren todos los bolsos, que son un montón, y que hay veces que parece imposible y de alguna manera logran meter todo para que podamos viajar lo más cómodo y seguro posible. Después te toca llegar a esa etapa y te das cuenta que tenés que llevar una remera extra en el bolso de mano porque terminás todo transpirado, sucio, que por ahí abrazaste una bolsa de cebolla y te tocó que haya alguna media podrida y un olorcito divino. Así que va agarrando uno cancha y se va preparando para estar siempre listo. ¿Por cuáles otras ramas pasaste y quiénes fueron tus dirigentes?
En todos estos 25 años, solo el año de pandemia fue el menos participativo por la falta de presencialidad, pero pude completar todas las etapas en toda la rama, así que manada, unidad, caminante y rover. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Quiénes fueron tus dirigentes? En la unidad, como dirigente, puedo citar al principio, lo tuve a Ricardo Re y a Marcos Campana. Después estuvo Julio, el Pollo, Marcos, y después estuvo también un tiempo estuvo el muchacho este que le hiciste la entrevista la vez pasada, Jorge, ¿puede ser? No, José. No. Roberto, perdón. Roberto estuvo, pero no sé si llegó a completar un año como dirigente, por eso no me acordaba bien, pero lo tengo bien, recuerdo bien su imagen. ¿Y en las demás ramas? Después, cuando pasé a caminante, lo tuve a Julio también, y a Pollo, y a Mónica también la tuve en la rama caminante. Ahí pasaron varios dirigentes también, que costó un poquito focalizar bien con quién te identificás mucho en la rama caminante. Lo tuve a Pablo Claudio, que había sido rover de partida y arrancó como dirigente en la rama caminante. Entonces, te dije, en un principio lo tuve a Pollo, a Mónica, al Guille Tazzoni, a Pablo Claudio, y a Julio también creo que lo tuve un tiempo en caminante. Por lo menos algún campamento estuvo ahí de soporte. ¿Y después en rover? Y en rover principalmente lo tuve a Oscar Marosi y a Julio. Y también a Julio no lo tuve en rover. Lo tuve al Pollo Claudio Denacio. Si te pones a contar, a Pollo Claudio Denacio lo tuve en la unidad, en caminante y en rover. La rama completa o parcialmente. En rover la tuve completa junto a Oscar Marosi, y la verdad que te diría que es uno de los dirigentes que más me marcó, que lo llegué a mirar y a querer como un hermano mayor, no solo por el acompañamiento y la calidad de persona que era, sino por la cantidad de años que compartimos juntos. De hecho, una vez que ya no era más dirigente y que me tocaba a mí estar estudiando en Esperanza, más de una vez me ha llevado en su camioneta cuando tenía que trabajar, y la verdad que fue una pérdida enorme cuando le tocó irse al campamento eterno, pero que lo voy a recordar siempre y que marcó mi vida como scout, y la verdad que un ejemplo a seguir como ciudadano también, como padre, como amigo, un ser muy, muy querido, el Pollo Claudio Denacio. Ya que lo nombraste, ¿cómo era? ¿Qué una anécdota que recuerdes con él? Lo primero que te puedo decir de Pollo, que era muy, muy simpático. A pesar de que en la foto siempre salía serio, era una persona que estaba siempre dispuesta a meter el chiste, siempre dispuesta también a poner ¿cómo decirlo? A probar tu personalidad, a probar tu carácter. Como estaba el momento en el que estaba la joda, también estaba el momento en el que te exigía trabajo y ponía siempre las emociones a prueba, para bien, y hay veces que lo hacía también para ver cómo nos manejábamos en momentos de tensión. Así que tuve muchísimas vivencias muy fuertes con él, porque desde alegrías muy grandes hasta hay veces que discusiones serias, pero después con el tiempo te vas dando cuenta que eso es poner a prueba el carácter de una persona, porque la vida no solo nos prepara para momentos fáciles y sencillos, sino que hay momentos duros, hay discusiones y hay cuestiones en las que hay que saber manejar y recordar que uno es scout.
¿Y alguna anécdota que tengas con él? Anécdotas que tenga con él, bueno, sobre todo lo que cuando me decís Pollo y me decís qué te acordás de él, es el acompañamiento en esos campamentos que le llamamos jamboree o canaces, que son de gran convocatoria scout y de mucha diversidad de scout de Argentina y de otros lugares también. Yo con él fui al campamento de Mendoza, que fue el jamboree panamericano, que la verdad que me encantó. Había como 14.000 scouts de distintas partes del continente y algunos invitados de afuera también, de otros continentes, dinamarqueses y escoceses, había de otras partes también algunos grupos, y que vivimos 7 días en un subcampo, en carpas, que era ir al supermercado, ir a las actividades, conocer otros chicos, hacer servicios, hacer otras actividades más de aventura, rafting y todas esas cuestiones, y tenerlo a tu dirigente, a tu referente, siempre a la par, animando, empujando, intercediendo cuando era necesario, pero dejando vivir también. Y la verdad que esas son las anécdotas que me quedo de él. Después también, gracias a Dios, yo lo pude observar cuando estaba en las ramas menores y cuando él todavía era beneficiario, como caminante y como rover, como esas personas, esos chicos que resaltan, que empujan las ramas hacia arriba, que son bastante líderes, pero sobre todo que son solidarios y que tienen sus herramientas en la construcción, en la parte de dinámicas, de animar un sketch y todas esas cuestiones. Y sobre todo también a la hora de tocar los redoblantes y cantar, era uno de los primeros en animar los campamentos. Así que la verdad que muchísimas anécdotas con el Pollo. ¿Cómo fue tu paso por rover? Mi paso por rover, bueno, justo previo a los rover en la rama caminante me tocó los primeros años pertenecer a una comunidad que era muy numerosa en cuanto a chicos, pero a medida que íbamos creciendo parecía que algunos chicos se iban desencantando del movimiento y se iban alejando, y lo voy a nombrar también, el Mati Marosi. Es uno de los chicos con los que arranqué en la manada al mismo tiempo, hice todas las ramas, que en sus momentos, en sus inicios, teníamos una rivalidad y competencia, te diría, bastante acentuada, por diferencia de seisenas, diferencias de patrullas, y sana pero competitividad al fin, y lo que nos distanciaba un poco en cuanto a la amistad, que eso se fue revirtiendo y convirtiendo de a poco en una amistad, y casi te diría hermanada, que al día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño, y cada vez que nos juntamos nos acordamos de alguna anécdota o cuestiones de scout y podemos estar hablando por horas y horas. Pasado la rama caminante pasamos a rover nosotros dos solos, y en la rama rover no nos esperaban tampoco un montón de beneficiarios, eran 2 o 3 más que ya estaban pronto a partida. Así que la verdad que pasamos a ser 2 y a la vez a formar una comunidad, lo que nos obligó y nos llevó de alguna manera a crear lazos de amistad muy grandes. Y a pesar de ser pocos, aguantamos, fue creciendo la comunidad. Estaba también muchas ramas, las compartí con mi hermano Ignacio, que me lleva 2 años de edad, así que siempre el final de la rama para él era el inicio de la mía. No fue cosa fácil al principio, porque viste como uno cargar con la responsabilidad del hermano menor dentro de la rama es un poco complicado, pero cuando también vas creciendo, ya no es más tan responsable tu hermano mayor, sino es más un compañero y un amigo, porque se van achicando las diferencias de gusto y esas cuestiones, y ya era mucho más sencillo y llevadero compartir la rama también con mis hermanos. También en rover tuve a Pepo, Roberto Sanabria, a Mariano Walter, que son también chicos que compartí muchas ramas y años de escultismo, que han ido y han vuelto y hoy quizás no están, pero que tienen muchísimos recuerdos y que el vínculo sigue
a pesar de que no estén en actividad actualmente. ¿Cómo llegas a ser dirigente? ¿Cómo llego a ser dirigente? Terminada mi vida como beneficiario, tuve mi partida. Ya previo a la partida tuve algunos sábados como de integración en la vida como miembro activo, participando y ayudando en las actividades de la manada. Algo que me marcó mucho también en mis primeros años como dirigente de manada es que yo no había logrado, por un poco de falta de mérito, adquirir mi pañuelo de casa, que era un pañuelo amarillo que tenía un personaje del libro de las Tierras Vírgenes y que lo llevaban aquellos lobatos que habían mostrado cierta madurez, diferencia o valores que estaban en determinados personajes del libro de las Tierras Vírgenes. Y lo que no pude adquirir de chico lo terminé adquiriendo de grande en un campamento en La Escondida, Córdoba. En un momento que hay una ceremonia, de sorpresa me entregan mi pañuelo de casa amarillo con el nombre del viejo lobo el cual yo representaba, que era Hati, el elefante. Así que la verdad que fue como lograr un objetivo que me había quedado pendiente de chico, de grande. Fue una segunda oportunidad y un reconocimiento también al crecimiento, al que se puede, tarde o temprano también se puede cambiar y mejorar. Así que arranqué con mucho entusiasmo. También había terminado la secundaria y había empezado a estudiar ingeniería agronómica en Esperanza, así que entre viajes, algunos sábados por ahí que me quedaba a estudiar, otros que venía, se pudo llevar adelante lindas actividades. Y ahí es donde me terminé también de enamorar del libro de las Tierras Vírgenes. Algo que a mí no me apasiona por ahí es la lectura, por esto de que te digo que soy bastante inquieto, pero cuando leía como dirigente el libro de las Tierras Vírgenes, no podía dejar de anhelar dar vuelta a la página para enterarme qué había. Y sin darme cuenta me había comido el libro 2 o 3 veces, hasta lo había resumido para poder contárselo a los chicos, llevárselo, y lo disfruté muchísimo esos años en la manada. Fui dirigente manada alrededor de 5 años. Tuve bastantes campamentos, desde La Escondida hasta el último campamento en el 2012, que fue el Jamboree del Centenario Scout. Bueno, actualmente estás en Caminante, pero tuviste un paso por Unidad también. Después de la manada me fui a Caminante varios años y tuve un año entre medio ayudando a la Unidad Caminante. Así es. Bueno, ¿algún campamento final que recuerdes mucho como beneficiario y como dirigente? Ajá. Como beneficiario recuerdo mucho el campamento del Canaces. El Canaces fue en el 2008 en Ezeiza. Lo recuerdo mucho porque estaba con uno de los grupos que, como te decía, que más identificado estuve por lo reducido que éramos Mariano Walter, Roberto Sanabria, el Nacho, mi hermano, el Mati Marosi y yo. Después también estuvo en su momento Juan Pablo López también, pero era un poquito más chico que nosotros. Y ese campamento lo disfrutamos muchísimo. Había sido el campamento posterior a la entrega de callados del Mati y mía, y llevar el callado durante todas las actividades, que te pregunten por qué está decorado así, cuándo te lo dieron, cómo fue que te lo ganaste, y todas esas cuestiones te llenaban de orgullo. Y también estábamos acompañados en ese momento como dirigente el Pollo, así que cada vez que veo las fotos de ese campamento y esas cosas se me reviven recuerdos, la verdad que fortalecen las ganas de seguir en esta actividad, la pasión por el movimiento. ¿Y como dirigente? Y como dirigente
Mira, uno de los campamentos que más recuerdo, que quizás no fue el campamento más desafiante en cuanto a kilómetros, pero fue desafiante en cuanto a la organización, y que me tocó asumir la jefatura interina del grupo, fue el campamento de Sarmiento, que es acá bastante cerca, serán unos 30 kilómetros más o menos. Fue un campamento en el que, por cuestiones de salud, la jefa de grupo no puede asistir al campamento y la subjefa había renunciado. El siguiente que quedaba en mando era yo, y se había caído sobre el último momento la posibilidad de ir a Entre Ríos, cerca de Paraná. No, ese no era. Que era en Villa Urquiza, iba a ser en la Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza. Por falta de una confirmación, la escuela a la que íbamos a ir no se había llegado a reservar, entonces tuvimos que buscar de último momento otra alternativa, y alternativas más lejos eran más costosas y alternativas similares no había, así que dimos un pasito abajo en cantidad de kilómetros, y de un campamento que parecía que no iba a ser lo mismo por lo cerquita que era, salió un campamentazo con actividades hermosas y sobre todo con una vida de hermandad que no se había visto en otros campamentos, quizás con mayores expectativas, donde hubo un trabajo en equipo junto con las guías que funcionó fantástico, y que en su momento quizás costó algunas lágrimas por la impotencia, por la dificultad de conseguir lugar y todas esas cuestiones, después se transformó en sonrisas y muchísima diversión, y la verdad que vine muy contento. Y también estaba en la rama caminante ayudando. Quizás no teníamos el gran río, pero teníamos el arroyo Las Calaveras con un color bastante amarronado y bastante fiero, y cocinamos abajo del puente. Terminamos ahí. Sí, había poca sombra, cocinamos abajo del puente, hicimos nuestra comida rústica. Los brochettes, sí. Cantamos un montón. Me acuerdo que trabajamos con el tema de los cavernícolas. Sí, así que también que tuvimos una visita a un establecimiento rural, un tambo, que el doble me gustaba, porque parte que conocía por la facultad, y en parte porque siempre me gustó el campo, y que ver que los chicos que no habían tenido contacto con el campo descubran las actividades rurales, estuvo excelente. Hizo un poco de calor, había algunos que otros bichos, sobre todo moscas y cascarudos propias del verano. Toda una pared llena. Pero la verdad que se la pasó genial en ese campamento. Y llovió muy poco, para destacar también. Llovió casi nada, el primer día nunca más. Sí, llovió. Así que estuvo muy lindo. Pero fantástico. Bueno, la pregunta final que le hacemos a todos. Uy. Cuando mirás el grupo, con todo lo que cambió, con toda la gente que pasó, ¿qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Primero, siento un gran orgullo por la cantidad de años que cumplimos. 35 años no es poco, a pesar de las dificultades, lo complejo que se ha vuelto por ahí la vida en sociedad, las cuestiones económicas propias del país, económicas y políticas, pero rescatando siempre esa entrega voluntaria de los dirigentes y lo que despiertan en los beneficiarios, que da gana de venir los sábados a participar, a llenarse un poquito de olor a humo, a ensuciarse un poco con tierra, con barro, con pasto, y llevar adelante esta educación no formal y en valores que es propia del movimiento. La verdad que en este año pasado, en el 2020 y parte del 2021, tenía un gran vacío en mi rutina semanal, que era el asistir a las actividades, los campamentos cada tanto, y no podía creer en enero que no me estaba yendo de campamento final después de 25 años de ininterrumpida, salvo algún caso de vacaciones de los campamentos. Me faltaba algo, así que siento orgullo de la cantidad de años que cumplimos y la insistencia a pesar de las dificultades. Me gustaría que pronto se retome la presencialidad sin necesidad de tanto protocolo, que esté más presente el abrazo, el fogón, el compartir la comida, pero
hay que rescatar el optimismo en las dificultades y seguir para adelante llevando el movimiento a todos los que podamos. Bueno, te hacemos entrega de la insignia por haber participado con el lema Muchísimas gracias. San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Muchas gracias por la entrega de la insignia, irá el poncho de velada y bueno, también muchas gracias por el compromiso de este proyecto que estás asumiendo y que llevas adelante. Gracias también al equipo técnico que filma y les deseo buena casa. Muchísimas gracias.